Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. En esta mañana de miércoles conversamos con el exalcalde de Valparaíso y candidato a diputado por el Distrito 7, Jorge Sharp. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Muy buen día, Carola. Gracias por la invitación. Bueno, hasta hace poquito era prácticamente un hecho que usted iba de candidato al Senado. Sin embargo, aparentemente en un gesto de grandeza política, ha decidido ir con el Frente Regionalista Verde Social a un cupo por diputado y también por una cuestión de racionalidad, ¿o no? ¿Cómo es que se define finalmente pasar del Senado a una candidatura a diputado? Bueno, en el movimiento Transformar Chile, Carola, las candidaturas que nosotros presentamos a esta elección parlamentaria son todas a diputado. 3 candidaturas, una por el Distrito 6, que es la de Octavio González. Él fue candidato a gobernador en la elección anterior, tuvo un muy buen rendimiento electoral. Él está vinculado a los temas ambientales, territoriales y TEA. Bueno, que él les habla por el Distrito 7, candidato a diputado, haciendo dupla con el presidente del Movimiento Transformar, Rodrigo Ruiz Encina. Rodrigo es antropólogo y doctor en filosofía. Y la razón que nos llevó a empujar la idea de contribuir a producir un cambio en la forma en que el Congreso trabaja, básicamente tiene que ver con que queremos seguir haciendo política como hemos venido haciendo los últimos años, muy cerca de la gente y del territorio. Ya podemos entrar en eso. Y eso nos lleva a la Cámara, en primer lugar. ¿En la Cámara se puede hacer mucho política de manera más activa? Es mucho más factible, y también mucho más cercano a la gente. que ganara, ¿no? Porque con las 2 listas que se produjeron en el oficialismo necesitaba mayor cantidad de votos para ganar en el Senado, que además tiene candidatos competitivos, ¿no? Y en segundo lugar es, como poco sugieres tú, contribuir a tener una mayoría robusta en la Cámara de Diputados. Y pensamos que la trayectoria que nosotros hemos desarrollado en los últimos años en la región de Valparaíso nos hacía mucho más fuerte y la contribución mucho más nítida para Janet Jara a nivel de la Cámara de Diputados. De tal forma de que, por ejemplo, en el Distrito 7, el campo progresista o de la izquierda o que apoya a Janet Jara mantenga los 5 diputados y diputadas que hoy día actualmente están en ejercicio. Ese, a mi juicio, es el desafío. Ahora, la lista entre el Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista ha levantado nombres que, uno en específico, que me gustaría que nos detuviéramos, que generan confusión, ¿cierto? Miguel Ángel Calisto, que finalmente no puede ir en el pacto de demócratas con Chile Vamos por la situación de investigación preliminar que se está haciendo por parte de la Fiscalía y que finalmente va como candidato a diputado por Aysén y que no tenía una postura precisamente oficialista o de apoyo a la candidata Jara. El pacto verde, regionalista y humanista tiene un solo objetivo. Es un pacto electoral que está orientado a apoyar de forma incondicional e irrestricta a nuestra candidata presidencial, que es Janet Jara. Es una lista que permite ampliar muchísimo la capacidad de convocatoria de la misma candidata presidenta. Dentro de ese pacto tienen cabida movimientos regionales como Transformar Chile, Archipiélago Soberano en Chiloé, liderazgos independientes, movimientos sociales. Y efectivamente la inclusión como candidato del diputado Calisto a nivel senatorial complejiza ese mensaje claro que nosotros queremos enviar a la ciudadanía en cuanto a esta lista es por Janet Jara. El diputado Calisto estaba cerca o era parte de Demócratas, no sé si era militante o no, y Demócratas está con, entiendo, Evelyn Matei. O sea, creo yo que un día uno no puede estar con un candidato y al día siguiente, porque te dieron un cupo, estás con otro. Eso me parece de que la gente en materia política no lo quiere. O sea, quiere coherencia, quiere integridad en la defensa de ideas y no estar haciendo calculitos para tener uno u otro cupo. ¿Y eso usted se lo dijo a Jaime Mulet? Lo conversamos con Jaime y con la Federación. Nosotros tenemos una alianza política, programática, electoral con la Federación. Tenemos muchísimos puntos en común. Claramente nosotros le hicimos ver en su oportunidad a la Federación nuestra preocupación por aquello y sobre esto evidentemente tenemos miradas distintas, pero eso en ningún caso hace de que la alianza que hemos construido esté en tela de juicio. Todo lo contrario, tenemos coincidencias programáticas y de una mirada en general de lo que habría que hacer en el país que nos tiene hoy día participando en ese pacto.
Ahora, la sobrevivencia de los partidos chicos también se juega en esta elección, ¿cierto? Y el caso de la Federación Regionalista Verde Social es uno de ellos. ¿Qué sucede si es que no se logran los suficientes escaños como para que tenga, digamos, supervivencia el partido? A ver, yo espero que las dos listas que forman parte de la base de apoyo de Yanet Jara contribuyan de distintas formas a un objetivo común, que tiene que ver, Carola, con la construcción de una nueva alianza que supere los límites de la anterior, porque la alianza que tiene como base de apoyo al actual presidente Gabriel Boric no alcanza para ganar a fin de año. Si eso se mantiene así, es muy probable que la derecha gane. Y creo que las ideas autoritarias y conservadoras de la derecha no le hacen bien a las familias chilenas, especialmente a las de clase media y a aquellas a las que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. Estas dos listas tienen que tener la inteligencia, la generosidad y la perspectiva amplia de que tienen que contribuir cada una a generar un nuevo espacio político. El Pacto Verde Regionalista y Humanista tiene el objetivo de ampliar la base de apoyo de Yanet Jara, incluyendo a movimientos sociales, movimientos políticos, gente independiente, gente que no necesariamente vota progresista, pero está por las ideas de cambio y se identifica con el liderazgo de Yanet Jara. Y por otra parte, la lista Unidad por el Cambio tiene la tarea de resistirse a las tentaciones de la forma en que la política tradicional generalmente actúa en las elecciones, que es siempre yendo a sobreseguro, siempre hablándole al mismo electorado. Si algo nos invita el liderazgo de Yanet Jara, Carola, es a incomodarnos, es a hablar más allá de la militancia o de la idea política que en particular nos ideológicamente define. Ya, pero ha habido generosidad entre las dos listas y se lo pregunto porque en un momento el nombre de Jorge Sharp fue una piedra de tope para la gente del Frente Amplio especialmente, eso trascendió, de que había una especie de veto implícito, ¿cierto? Por las públicas diferencias y críticas duras que usted ha hecho al gobierno del presidente Boric. Bueno, nosotros en su momento, como Movimiento Transformar Chile, no éramos parte de la mesa de negociación, Carola, pero sí le transmitimos a la Federación Regionalista que negociaba en la mesa de que si mi nombre era una dificultad o un problema para construir un acuerdo parlamentario en la quinta región a nivel senatorial, nosotros estábamos dispuestos, como en los hechos lo hicimos ahora, a hacer el aporte a nivel de la Cámara de Diputados. A mí ¿Y ahí se destrabó? No lo sé, porque al final creo yo que las razones por las cuales existen estos dos pactos superan un poco el eventual veto, ¿no?, que puede haber habido a mi nombre. Sino ¿A usted le consta que hubo veto? No, no me consta. No, quiero ser muy justo. ¿Presume que hubo veto? Pienso que en el marco de una negociación donde hay tanto interés por la quinta región, porque se dice que va a ser la gran pelea política electoral, evidentemente nosotros tenemos cartas competitivas, tanto para el Distrito 6 y para el Distrito 7. Entonces, lo que queríamos era competir en igualdad de condiciones y que no nos sacaran por secretaría. Que la gente decida. Y eso terminó pasando, y eso, porque su nombre está inscrito. Es lo importante. Volviendo a las posibilidades de la derecha de llegar al gobierno, ¿cuánta responsabilidad cree usted que tiene el gobierno del presidente Boric para que se dé ese escenario y hoy día sea el candidato de la derecha más dura el que esté mejor posicionado? Pienso que si la derecha o no llega a la presidencia a fin de año, Carola, se va a deber a la capacidad que tenga o no la campaña de Yanet Jara, nuestra campaña, de no hablarle a los convencidos. Creo que el gobierno del presidente Boric tiene una base de apoyo, pero esa base de apoyo no alcanza. ¿Le habló a los convencidos del presidente Boric durante su gestión? O sea, creo que la base de apoyo del gobierno del presidente Boric no alcanza para poder ganar la presidencial. Y creo que hay tres temas, a mi juicio, que interpretan a la gran mayoría de la clase media y de aquellas familias más humildes a las que el salario no le alcanza para llegar al fin de mes, que tienen que ver precisamente, uno, el tema de los salarios; dos, los problemas graves de salud pública que tenemos en el país; y en tercer lugar, un tema que hay que abordar definitivamente, sin complejos, que es la crisis que hoy día el país vive en materia de seguridad. Y en esos tres ámbitos yo reconozco que hay avances en el caso del gobierno del presidente Boric, pero también hay déficit. Y por eso digo, Yanet Jara, ¿es continuidad? Sí, pero creo que tiene que ser más cambio. Y su liderazgo nos permite hacer eso, por su trayectoria personal, por la mirada que ella tiene sobre el país, por cómo se vincula y se identifica con el chileno común y corriente. Por eso digo que
Si en esta campaña nos preocupamos de especular con que no, es que Janet Jara puede ganar o perder, entonces mejor aseguremos el chancho, como se dice en la parlamentaria. Y por eso, por tanto, le empezamos a hablar solo a los convencidos e invitamos a la candidata solo a pequeñas reuniones donde hayan pocos... No, tenemos que demostrar que hay un masivo apoyo, como creo que lo hay, a Janet Jara. Tiene que ser efectivamente muy amplia la convocatoria. ¿Y cuánto afecta a la candidata Jara, pensando en que su figura se tiene que fortalecer, los propios errores no forzados que ella misma ha cometido, ¿cierto? Primero, desconociendo esta frase de la nacionalización del cobre en el programa de primarias, y ahora desconociendo que también allí estaba plasmado el tema del aborto con plazo. Son bien seguidos, digamos, las faltas de rigor respecto de su propio programa. Una elección presidencial tiene etapas, tiene momentos. Creo que nuestra candidata, sin duda, con la humildad que la caracteriza, va a aprender autocríticamente de las cosas que ella misma lo ha dicho, ¿no? Ha sido muy quijotesca en el sentido de reconocer cuando considera de que puede haber actuado quizás de una forma no adecuada, y eso la gente lo valora muchísimo, por eso la gente quiere mucho a Janet Jara. Pero lo importante es lo que parte ahora. Janet Jara propuso al país un programa, es un primer paso, y ahora es momento de escuchar. Hay que escuchar a la gente, y eso es lo que está haciendo, está recorriendo el país para escuchar a los chilenos y chilenas. Y a mí me parece de que en ese proceso de escucha puede ser que, para que sea real, para que genere un impacto verdadero en su campaña, puede ser que tenga que generar cambios en su programa, originalmente pensado. Quizás la gente efectivamente quiere empujar el salario ético. Quizás la gente necesita... Salario vital. El salario vital. Quizás la gente, porque considera, porque su vida así se lo dice todos los días. O sea, Carola, una cosa es lo que diga el potencial elector y otra cosa es lo que indica la responsabilidad fiscal, por ejemplo. Mira, la mitad de los chilenos gana 600.000 pesos. Y complementa y complementa su ingreso con deuda. La cuestión del salario está en el centro de esta elección, o la cuestión de la economía. Y efectivamente uno tiene que ser capaz de desarrollar políticas económicas orientadas al bienestar de la familia con responsabilidad. Evidentemente uno no puede hacer cualquier cosa. Te lo digo yo, que estuve al frente de un municipio y sabemos lo sensible y lo complejo que es gestionar públicamente las finanzas. Por eso es muy interesante, por ejemplo, la discusión de los impuestos. Ok, los empresarios plantean de que a ellos les interesaría bajar los impuestos. Discutámoslo. A mí me interesaría hablar de los impuestos que paga la gente más humilde. O sea, estamos identificando que a la gente en el diario vivir no le alcanza para poder vivir, y estamos hablando de que a los que más le alcanza les vamos a bajar los impuestos. ¿Un IVA diferenciado, dice usted? Hay que discutir esa posibilidad y otras más que puedan surgir. La carga tributaria de la clase media, de los sectores y de las familias más humildes, es súper pesada en muchos ámbitos. Tema del IVA, el tema de las contribuciones, hay que discutirlo. ¿Y por qué creo que hay que discutirlo, Carola? Porque si no, se los vamos a regalar a la derecha. Y yo creo que muchas de las ideas autoritarias y conservadoras que propone la derecha no son lo mejor, y lo digo con mucho respeto, no son lo mejor para las familias chilenas. ¿Cuál es su postura respecto de los retiros? A mí me parece que los retiros fueron clave para la vida. Mira, más que la vida, la sobrevivencia de un montón de familias que no tenían ingresos. ¿Todos? No sé si todos, pero creo que la gran mayoría. No sé si todos, sinceramente, pero creo que la gran mayoría. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo en ese entonces no estaba en el Congreso, estaba en el municipio. Y la gente tenía hambre. Y en ese entonces el gobierno del presidente Piñera no desarrolló con toda la claridad que quizás después apareció la política de los IFE, ¿no? De los aportes universales. ¿Usted cree que si se da un escenario complejo, habría que impulsar de nuevo los retiros? Porque la candidata Pamela Giles, por ejemplo, dice que ahora estamos viviendo una emergencia con el tema del empleo y con el tema de la inseguridad, y que se justificaría un nuevo retiro. Vi con mis propios ojos cómo la gente no tenía otro ingreso que sus escasos ahorros previsionales para poder comer. Entonces, la política tiene que ser empática. Sí, ok, la gran economía es muy importante, la macroeconomía evidentemente es un tema que a los estadistas les tiene que preocupar mucho, pero a la gente común y corriente lo que le importa lo que le importaba en ese momento era parar la olla. Sobre lo que me comentas, creo que hay que evaluar otras posibilidades, ¿no? ¿Autopréstamo, por ejemplo? Creo que, no, más allá de lo que suceda con los fondos previsionales, creo que hay que hablar de impuestos, creo que hay que hablar de la capacidad de endeudamiento, ¿no?, que tenga el país,
creo que hay que hablar de la forma en que está distribuido el presupuesto nacional. Creo que hay gastos que podrían ser perfectamente redirigidos a otras prioridades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mira, por ejemplo, seguridad. O sea, yo decía, sin complejos, de una vez por todas, el mensaje claro en materia de seguridad. Janet Jara en su programa dice algo muy interesante. Vamos a abordar la crisis carcelaria que vive el país y vamos a construir más cárceles. ¿De acuerdo? Pero por cada cárcel nueva que construyamos, Carola, 50 escuelas públicas nuevas. 1% del presupuesto para deporte, para que los jóvenes puedan, a través del deporte, tener oportunidades. Bibliotecas públicas y populares en todos los barrios más carenciados del país. Centros culturales que permitan a los jóvenes tener estudios de grabación, poder desarrollarse en los ámbitos artísticos. Hay mucho talento en Chile, especialmente la gente más joven, que está perdido porque no hay un apoyo de políticas públicas que los identifique y que los convoque. Entonces, el problema de la seguridad me parece que está dentro de las 3 prioridades más importantes junto a salarios y salud. Entonces, yo redestinaría todo. Ya, ok. Ya. ¿Y cómo votaría la extensión de los estados de excepción, por ejemplo, que tenemos en el norte y en el sur? Sin complejos. Creo que hay que evaluar su efectividad, su eficacia. Sí creo que lo excepcional no se puede convertir en regla general. Porque si lo excepcional se convierte en regla, significa que el Estado de Derecho en Chile no funciona. Y creo que eso es muy delicado, tanto para las familias más humildes, de los lugares donde tenemos violencia, como también para los grandes empresarios cuando quieren realizar inversiones. Entonces, me parece de que no podemos tener un país que viva en la excepcionalidad. Tenemos que... ¿Qué es lo que está pasando actualmente? En ese sentido, Así ¿usted es. cree que el gobierno del presidente Boric ha fallado? ¿Ha habido una falla del Estado al vivir en la excepción en esta materia? ¿Sabes lo que me hubiese gustado? Que el presidente Boric, seguramente, bueno, por las condiciones políticas que vivía el país, no era tan difícil, era difícil hacerlo, pero que quizás hubiese partido con su gobierno con la capacidad que tuvo de empujar este acuerdo en materia de desarrollo y paz en la Araucanía, que creo que es un muy buen punto de inicio. Fue valorado transversalmente por mucha gente, porque eso hubiese provocado un debate. Fue al final del periodo del presidente Boric. Pero bueno, quizás esa sea una base para que el próximo presidente o presidenta, que yo espero que sea Janet Jara, pueda desarrollar un diálogo con las comunidades indígenas del lugar, con los sectores productivos, con las familias de clase media, pero no podemos tener un país que viva en la excepcionalidad. Eso tarde o temprano, Carola, está a 2 pasos del autoritarismo, que es un poco lo que yo sentí o lo que interpreté a partir de este desdén de José Antonio Kast a la labor del Congreso. Cuando lo dijo la semana pasada en un seminario. Sí, claro. Antepasada. Ahora, es una trampa esa conversación que propone Kast, porque efectivamente el Congreso está muy deslegitimado por la gente. Entonces, claro, cuando alguien te dice el Congreso no importa, tú decís, tiene razón. Sintoniza con una posición Claro. mayoritaria, dice usted. Entonces, yo creo que el Congreso está en una crisis muy grande hace muchos años. Hay gente muy valiosa dentro del Congreso, muy valiosa, pero está organizado el Congreso en su trabajo de una forma que le impide responder a las expectativas que tiene la gente. Entonces, en el Congreso, por ejemplo, las bancadas están organizadas por partidos políticos. Yo creo que eso es un error. Las bancadas hay que organizarlas por el territorio que te elige como diputado o diputada. En vez de bancadas de partidos, hay que tener bancadas territoriales que nos permitan 2 cosas. Que las agendas ciudadanas sean las que primen dentro de la labor del parlamentario y, en segundo lugar, que tú puedas ponerte de acuerdo con el parlamentario que no piensa como tú. Porque si hay algo que valora la gente es cuando tú tienes la capacidad de saltar la valla política para ponerte de acuerdo con quien no piensa como tú. Estamos conversando con el exalcalde y candidato a diputado por Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cuánto daño le hace a la candidata la decisión del partido y del propio exalcalde Daniel Jadue de competir por un cupo a la Cámara? Bueno, pienso que el Partido Comunista tiene la autonomía y la libertad para tomar las decisiones que estime convenientes respecto a quiénes son los mejores candidatos o candidatas para representar sus ideas en la elección. Creo que la respuesta a dicha pregunta la va a entregar la gente sabiamente el 16 de noviembre. Yo me quedo con la forma en que mi candidata Janet Jara ha abordado esta, no sé si sin querer queriendo o intencionalmente, idea de algunos liderazgos hombres de hablar por ella. A mí me gusta mucho que ella tenga ese liderazgo, me siento plenamente identificado
Y eso me da mucha tranquilidad que cuando Janet Jara llegue a la presidencia de la República, la que va a mandar va a ser ella. Pero Daniel Jadwe está formalizado en una causa, y desde la Fiscalía se dice que hay suficientes argumentos como para acusar. Sí. ¿Parece adecuado eso, sobre todo pensando en que la idea es proteger a la candidata Jara, potenciarla y apoyarla? Mira, Carola, yo en general trato de no hacer política porque esa política te lleva al despeñadero en base a vetos o exclusiones. No quiero cuestionar la decisión del Partido Comunista, no me corresponde. Sí me quedo con que, bueno, en primer lugar, dicho candidato y otros más no tienen ninguna restricción legal para poder ser candidato, pero me quedo con la mirada que tiene Janet Jara sobre este punto. Y eso de que se debiera haber dedicado a su defensa. A mí me da mucha tranquilidad cómo Janet Jara estas situaciones, esta y otras más que van a pasar, las enfrenta, porque me da la tranquilidad de que va a ser ella la que va a mandar en la moneda cuando ya llegue el 16 de noviembre. ¿Y cómo se resuelve la tensión al interior del Partido Comunista? ¿Cómo lo ve usted? Porque evidentemente hay una tensión, hay una grieta, ¿cierto? Bueno, no soy parte del Partido Comunista, soy parte de otro movimiento que es Transformar Chile. Me parece que el Partido Comunista hace un aporte indudable a la campaña de Janet Jara, como el resto de los partidos, pero no olvidemos que el 95% de los chilenos y las chilenas no militan en partido político, y es ahí donde tenemos que preocuparnos. Salir como de este debate de repente entre qué hace el partido aquí o allá, que es básicamente entre nosotros mismos que estamos en política, mirarnos el ombligo y escuchar más lo que la gente nos tiene que decir. Hay que salir de la zona de confort. Eso creo que lo demostró Janet Jara en la elección primaria. Salir de la zona de confort, salir del metro cuadrado, salir del discurso para los convencidos. Hoy día en Chile hay muchas familias de clase media y muy humildes que de forma silenciosa lo pasan muy mal por las injusticias que hay hoy día en nuestro país y que no marchan. No son parte de la Junta de Vecinos, no son parte del sindicato, no son parte de la Federación de Estudiantes, no son parte de las formas clásicas en que la izquierda se vincula con la sociedad a través de organizaciones sociales, ¿no? Tienen otras formas de vincularse con la vida pública, redes sociales, quizás el club deportivo, que es mucho más convocante que muchas organizaciones, el consumo. También es una forma que tiene la gente de vincularse al país que se ha construido y la frustración que genera tener un salario que no alcanza para poder producir una vida digna o decente para su familia, recurrir permanentemente a la deuda. Esa es la gente que me parece de carne y hueso, la que le pone el hombro a Chile todos los días de forma así, calladita. Estoica. Jorge, lo último, ¿por qué debieran los electores de Valparaíso elegirlo usted como diputado, cierto? Considerando que, si miramos la ciudad de Valparaíso, que es en el distrito sí, la mayor fuerza electoral, hay un rezago evidente, pobreza, altos índices de desempleo, delincuencia, que usted no pudo revertir, independiente de que haya hecho cosas que hayan sido un aporte en términos generales, sus 2 mandatos como alcalde no pudieron revertir esta realidad. ¿Por qué debieran creer en usted ahora? Porque, enfocando desde la manera que usted me plantea la pregunta, en Valparaíso, en este momento, Carola, se está ejecutando la política pública de recuperación urbana más importante de los últimos 20 años de nuestra ciudad, o de mi ciudad, donde vivo, que es la construcción del Parque Barón. Más de 25.000 millones de pesos que va a permitir recuperar un lugar abandonado hace 30 años, por el Estado, por los privados, donde se quería construir un mall, hoy día se está construyendo un parque público. Pero está súper demorado eso, no hay nada. Está en un 30%. Estaba paralizado por razones arqueológicas, la empresa a cargo de la obra también en pandemia quebró, y esa obra la acordamos, ¿sabe con quién? El 2018, con el presidente Sebastián Piñera. Claro. Esa obra le va a cambiar la cara a la ciudad en los próximos 20, 30 años. Y si a eso le sumamos la capacidad que tuvimos para ponernos de acuerdo, la empresa portuaria, el gobierno regional, los empresarios, los trabajadores portuarios, las organizaciones sociales, los parlamentarios, los cores, a través de lo que llamamos el Acuerdo por Valparaíso, que le entregamos al presidente Boric el 23 de octubre del 2023, donde se va a realizar en Valparaíso, Carola, en los próximos 10 años una inversión de 800 millones de dólares para ampliar el puerto. Creo que esa es la forma que por lo menos hago política o hemos hecho política, y eso va a marcar la historia de mi ciudad
donde resido desde hace ya más de 20 y tantos años, en los próximos, no sé, 30, 40 años. Ya la gente de Valparaíso no va a tener que ir a Viña a disfrutar del borde costero, lo va a poder hacer en su ciudad, así que me doy pagado por eso, independiente de todas las críticas, que yo las asumo autocríticamente también. El exalcalde Jorge Sharp, candidato a diputado por el Distrito 7, ha venido a conversar con nosotros acá a CNN Chile Radio. Muchas gracias, Jorge. A usted, Carola, gracias. Buenos días. Nos vamos a la pausa con la imagen del Quisco, donde esperan hoy 16 grados de temperatura, maravillosa y soleada mañana en el balneario de la zona central. Pausa y volvemos.